En varias oportunidades yo la encontré con otra mujer. Yo le agarré mucho asco. Yo pensaba que era como un animal. Yo decía, todos los hombres son iguales. Y yo decía, prefiero estar sola. Y de verdad, a los pocos días mi esposo se le presentó una oportunidad y me dijo, me voy para los Estados Unidos. Y él se fue. Y cuando él se fue, como a los meses regresa de nuevo. Y yo lo encuentro, yo lo vi como que era otro hombre totalmente. Tenía hasta ojos verdes. Y ni siquiera quiso dormir conmigo después de tantos meses que él venía. Ahí me di cuenta que yo ya lo había perdido a él. Vino y sacó un pasaporte de soltero para poder casarse en el extranjero con otra mujer. Cuando me sentí sola, me sentí sin fuerza, me sentí sin ayuda, venía familia. Me decían, eres una tonta, tú estás metida en una iglesia, estás desperdiciando tu vida. Y tu esposo allá con buenos carros, buenas ropas, tiene plata. Y tú acá como una tonta metida en una iglesia. Mira cómo estás andando con esas faldas. Das vergüenza y pareces una paisanita, pareces enferma, muy jovencita. Más eran los momentos que yo paraba en calle que dentro de mi casa. Porque cuando estaba dentro de la casa siempre habían pleitos, siempre habían lisuras, siempre habían cosas terribles. Y mejor prefería estar en la calle con mis hermanos también. Yo era la que defendía a mis hermanos cuando venían a pegarle otros muchachos. Y yo no tenía miedo aunque vinieran con cuchillo, que vinieran con lo que sea. Y yo agarraba y los agarraba a correazos y a patadones y los corría a todos. Y yo era la de que defendía a todos mis hermanos en la casa. Y no tenía miedo a nadie, hermano. Yo no he caído del cielo. Yo sé lo que es el mundo, yo sé lo que es la calle también. Y a esa edad, hermano, yo conocí a un hombre a los 14 para 15 años. Un hombre que me habló diferente, que era distinto. Y yo vi que tenía sentimientos. Era una persona trabajadora, responsable. Una persona que me hablaba, que me aconsejaba. Y yo pude entregar todo mi cariño y todo lo que yo quería, pensando que yo iba a ser feliz con él. Yo entregué mi vida a él a la edad de 15 años. Comenzamos a fornicar, muchas veces queriendo escaparnos de la casa, porque en la casa había problemas. Y siempre él me quería sacar de allí, me quería sacar de allí. Un día salí embarazada, pero también me enteré que él estaba saliendo con otra joven. Y eso me dolió tanto en mi corazón, porque pensé que él era diferente, que él era distinto. Mi corazón se llenó de odio. Quería vengarme, quería hacerle tanto daño, porque yo estaba sufriendo mucho con mi embarazo. Yo estaba embarazada y me acuerdo que lo llamé y me dijo, cuando nazca el hijo, me llamas para firmarlo. Y de verdad que la persona que yo había puesto toda mi esperanza y mi confianza me falló también. Pero bueno, se presentó la oportunidad, arreglaron las cosas para yo casarme por el que dirán, por mi familia. Mi madre me dijo, bueno, te casas y después hacemos los papeles para que te divorcies, pero que tus tíos vean que tú te estás casando, que no eres una madre soltera. Aún pidiendo permiso al juez de menores porque tenía todavía 16 años de edad. Dios, yo sé que en su misericordia nos comenzó a abrir las puertas, nos dio un departamentito, mi esposo también tenía su carro. Y parecía al principio como que estábamos jugando al papá y a la mamá. Se veía todo tan bonito, pintábamos nuestra casa, arreglábamos y él compraba lo que podía y nunca me faltaba nada, siempre responsable, pero no teníamos a Dios en la casa. Igual como a mí me habían criado, yo también comencé a criar a mis hijos. Igual como a mí me habían corregido, yo también comencé a corregir a mis hijos. Y aunque mi esposo me hablaba y él mismo también me aconsejaba, yo me acordaba cuando él estaba con otra mujer, estando yo embarazada, cómo él salía con otra chica. Y todo eso, hermanos, me llenó de tanto odio. Cuando él venía y él quería estar conmigo, yo lo rechazaba, yo lo botaba. Y él me decía, María Rosa, ¿qué estás haciendo? Mira, nuestro hogar se va a destruir, no seas tonta. ¿Qué cosas quieres que yo vaya a buscar otra mujer? Y había un demonio tan fuerte en mí que solamente me ponía muda y no me salía una palabra de mi boca. No me salía palabra alguna. Y aunque yo por dentro quería decir que yo lo quería, que no se vaya, pero no podía salir esas palabras porque estaba endemoniada, porque el diablo me tenía atada, porque el diablo quería destruir mi hogar. Pero para eso vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo. El Señor Jesucristo ha venido para quitar traumas, para quitar complejos, para quitar orgullo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo, hermano, comencé, de verdad, yo fui un instrumento del diablo para que mi hogar también se destruyera, para que mi esposo buscara otra mujer. En varias oportunidades yo la encontré con otra mujer. Yo le agarré mucho asco, yo pensaba que era como un animal. Yo decía, todos los hombres son iguales. Todo nos iba mal. Negocio que mi esposo quería hacer, todo le iba mal.
Me decía, ya va a salir, mira que va a salir esto. Pero todo salía mal. Nos robaron el carro, comenzó todo a salirnos tan mal. Y llegó un momento en mi vida que yo le pedí a Dios que yo prefería quedarme sola con mis hijos criándolos, pero que yo no quería que mis hijos crezcan en un hogar como el mío. Yo le dije, Dios mío, yo prefiero quedarme solita, pero que se vaya mi esposo. Porque si él sigue así, yo voy a seguir maltratando a mi hijo, le voy a seguir pegando, porque yo me descobraba con él toda mi cólera, todo mi odio. Y yo decía, prefiero estar sola. Y de verdad, a los pocos días mi esposo se le presentó una oportunidad y me dijo, me voy para los Estados Unidos. Y él se fue. Antes de eso habíamos tenido tantos problemas. En la noche yo mucho le rechazaba. Me era horrible ya dormir con él. No quería ni que me tocara. Lo botaba, lo botaba. Él a veces se iba a dormir, se iba de la casa, se iba a dormir a la calle. La familia no sabía lo que estábamos pasando. Se presenta la oportunidad que mi esposo se vaya y cuando él se fue, como a los meses regresa de nuevo y regresa metiéndose por el techo porque él decía, si yo le encuentro a mi esposa con otro hombre, entonces ese va a ser el pretexto para yo terminar, romper todo y decir hasta aquí nomás y ya ella no va a tener excusa para yo reclamar, para que yo me reclame nada. Y entonces él se metió así por el techo, pero a mí ya me estaban hablando la palabra de Dios. Yo todavía no me había entregado a Cristo, pero ya me estaban hablando de Dios. Y cuando él llega a mi casa y yo lo encuentro, yo lo vi como que era otro hombre totalmente. Tenía hasta ojos verdes, azules. Y yo le dije, ¿qué cosa te han hecho? ¿Qué tienes? No, no tengo nada. No tengo nada. Me decía, no, algo tienes. Te veo distinto. ¿Qué te han hecho? Pensé que le habían hecho brujería, que le habían hecho mucho daño. Porque estaba tan distinto y ni siquiera quiso dormir conmigo. Después de tantos meses que él venía. Ahí me di cuenta que yo ya lo había perdido a él. Vino y sacó un pasaporte de soltero para poder casarse en el extranjero con otra mujer. Y yo le decía, pero ¿por qué has sacado de soltero? ¿Por qué has cambiado tu pasaporte? No, es que así de casado no me dan visa. Y entonces yo le creía, pero a veces las personas que habían viajado con él me decían, pobrecita, me decían a mí, pero es una tonta, tu esposo es malo, tu esposo hacía asada, y me contaban lo que él hacía. Y yo no les podía creer, pero Dios ahí estaba tratando conmigo. Y venían y me buscaban para ir a la iglesia, pero yo me resistía porque la música era muy fuerte. Los artistas de rock que yo escuchaba era tan fuerte, tan pesado. Led Zeppelin, Supertramp, muchos cantantes de rock, pero bien pesados, y yo escuchaba a ellos y todo el día era esa música y todos esos demonios habían dominado mi vida. Comencé a experimentar el miedo. Cuando la cama me la movía, me la sacudía, las paredes del cuarto temblaban como terremoto y yo me levantaba al otro día y le decía a los vecinos, qué fuerte estaba el temblor, qué fuerte estaba el terremoto. No, yo no he sentido nada. Le preguntaba a otro, no, no he sentido nada. Decía, qué raro. Pero no fue una vez, fueron varias veces que me pasó eso. Cómo movían la cama, era una cosa terrible. Y el ruido en las paredes y las ventanas también. Yo sentía que el diablo me quería llevar viva al infierno. Que el Señor reprenda al diablo. Muchas noches ya no podía dormir. Pasaba una noche, otra noche despierta, sudaba frío, prendía la luz del cuarto y cuando ya quería agarrar sueño sentía que el demonio venía y otra vez me despertaba y sudaba frío y mi vida comenzó a ser un infierno. No había noche que pudiera dormir, solamente me tenía que ir a otra casa donde mi mamá, donde mis cuñadas, algún sitio a dormir porque en mi casa no podía dormir. Y esa fue la razón para yo correr a los pies del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Me acuerdo un día sábado de ayuno, aleluya, yo pedí ayuda. Yo dije, ya no puedo dormir, yo no puedo más. Y me acuerdo que el pastor Lucho Mesa con una diaconisa me hicieron pasar adelante hasta el altar y me arrodillaron aquí. Me dijeron, pídele perdón a Dios por todas las cosas que tú has hecho. Y como una película comenzó a venirse en mi vida desde pequeña, desde chiquita, todo lo que yo había pasado. Y yo lloraba pidiéndole perdón a Dios y ellos comenzaron a orar por mí. Sentí que algo había salido de mí porque cuando yo me paré sentía tan liviano mi cuerpo. Yo fumaba una cajetilla de cigarro diario, hermano. Mi boca era pura lisuras, puras malas palabras. Hermanos, cuando hicieron esa oración por mí, nunca más agarré un cigarro. Nunca más hablé una mala palabra. Comencé a sentir asco por el cigarro. Y decía, Dios mío, yo no hice ningún esfuerzo para dejar eso. Dios me lo quitó. Dios me libertó en ese momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando yo salí de la casa del Señor me sentí tan diferente, tan distinta. Quería hablarle a todo el mundo que los amaba, que los quería. Sentí un amor tan grande en mi corazón que me invadía. Pero cuando ya vi mi hogar destruido, de verdad que la segunda vez que mi esposo se fue,
Cuando yo regresé a mi casa, yo me acuerdo que estaba la mamá de mi papá todavía viva. Y yo dormí en el cuarto con ella y yo lloré toda la noche. Y mi abuelita me dijo, estaba con mucha pena, ¿no? Y yo le dije, parece como que hubiera venido de un entierro. Parece que hubiera enterrado a mi esposo esta noche. Y ella como que me quiso consolar, pero no había consuelo. El único que pudo consolar mi vida fue el Señor Jesucristo. Aleluya, cuando me sentí sola, me sentí sin fuerza, me sentí sin ayuda, porque aún venía familia, venían hombres. Cuando se enteraron de que mi esposo estaba en Estados Unidos, que se había ido de viaje, me llamaban por teléfono proponiéndome para salir. Y cuando vino familia, a veces queriendo ya hasta propasarse, he tenido aún que defenderme y votarlo. Y yo me sentía sola, me sentía que nadie me podía defender. Pero el día que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, había un gigante a mi lado, bendito sea el nombre de Jesús. Sentía que había un gigante conmigo. Y ahí yo podía decir, nunca más me vas a faltar el respeto, porque ahora yo soy una hija de Dios. Tentaciones he tenido muchas hermanas, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántas veces me miraba al espejo y el diablo me decía, mírate qué fea estás, mírate que pareces enferma, mira cómo estás andando con esas faldas, da vergüenza, pareces una placera y pareces una paisanita? Y yo me arrodillaba y le decía, Dios mío, no me importa que los hombres me vean bien, solamente quiero que tú me veas bien y yo también, Señor. Mi familia se burlaban, se reían, me decían, mira, si mi hermano te ha dejado con todo lo que tú te hacías, porque hermano, yo paraba en la peluquería y yo paraba con mallitas y yo paraba con minifaldas y yo me arreglaba y yo era una jovencita de 17, 18, 19, 20, 21, 22 años y estaba jovencita todavía y mi esposo me era infiel, mi esposo me sacaba la vuelta y yo me arreglaba y me pintaba y todo eso. Y yo decía, ¿de qué me vale haberle agradado a él? ¿De qué me vale haber tenido todas esas vanidades si yo era infeliz y yo sufría? Gloria al nombre de Jesús. Ahora quiero agradarte a ti, mi Señor, porque yo sé que tú eres fiel a los que te son fieles. Tú sí no pagas mal, tú pagas bien. Y verdad, yo comencé a agradarle a mi Dios. Él me quitó el pantalón, me quitó la pintura. A veces venían familias de Estados Unidos y me decía, eres una tonta, tú estás metida en una iglesia, estás desperdiciando tu vida, y tu esposo allá con buenos carros, buenas ropas, tiene plata, y tú acá como una tonta metida en una iglesia. Me decía mis primas que venían, y él allí con otras mujeres, y yo agarraba y le decía, pero yo sé que Dios lo va a cambiar, porque la palabra del Señor dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y es una promesa del Señor, gloria al nombre de Jesús. Y yo me cogía de esa promesa, gloria a Dios, me ponía a orar. ¿Cuántas veces por la noche el Señor me levantaba en la madrugada y sentía una angustia tan grande por mi esposo? En un principio que había estado orando para que él muriera, porque yo no entendí la palabra. A veces cuando venimos a la casa del Señor, cuando recién estamos en la casa del Señor, no hacemos las cosas bien hechas. A veces como que nos falta sabiduría. Y yo me acuerdo que cuando hablaba por teléfono con mi esposo, yo le quería predicar y yo pensaba que él podía entender las cosas del cielo, poder en la sangre de Jesús. Pero era como que habláramos dos idiomas diferentes. Eran dos cosas distintas. Y él no me entendía. Y después decía yo, no le hubiera dicho eso. Ahora él va a decir, y por eso me decía que yo estaba loca, que yo era loca. Porque él no podía. Las cosas del cielo, las cosas celestiales no pueden entrar en una mente carnal humana. Las cosas celestiales solamente pueden entrar en gente que sabe y que ha tenido un cambio con el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y a veces nosotros queremos que la familia se convierta ya. Queremos que los hijos se conviertan ya. Pero si ellos no tienen una experiencia con el Señor, ellos no pueden sentir lo que nosotros sentimos. Y así, hermano, con mi esposo hablábamos tan distinto. A veces no quería ya hablar con él. A veces quería decirle, ¿sabes qué? Nunca más me llames. No quiero saber nada de ti, porque eso era lo que el diablo quería. El diablo quería que yo rompiera todo. Pero yo antes de hablar con él, yo me ponía a orar y decía, Dios mío, frena mi lengua. Dame palabras, Señor, para él, Señor, que no hable más de lo que debo de hablar. Ayúdame, Señor. Y así me ponía a hablar con él. A veces cuando nos íbamos donde la familia y había algún cumpleaños, él llamaba. Y me acuerdo que había una joven que había sido enamorada de él. Y como mis cuñadas le pasaban el teléfono, y le pasaban todos el teléfono, y yo estaba allí, y yo no me daba cuenta que él estaba hablando por teléfono con ella. Y ellas como que se reían y que se burlaban. Y entonces, no sé cómo una de ellas me dice, oye, Eugenio está llamando. Atila le decían, Atila está hablando por teléfono. ¿Así? ¿Por qué no me han dicho? Y cuando voy a ver, estaba la chica hablando y soltó el teléfono. Y me dolió bastante. Me dolió bastante porque todas mis cuñadas estaban a favor de ella, confabuladas. Y mi cuñada moza, ¿no? Ven hecho, pues, ¿para qué se ha convertido, pues? ¿Para qué se ha ido a esa iglesia? ¿Qué cosa cree que mi hermano le va a hacer caso así? Y así hablaban.
¿Qué cosa cree que mi hermano va a regresar con ella? Mírala cómo está andando, mira cómo está. Y ni que mi hermano estuviera loco para regresar con ella. Y hablaban así ellas, como que ya lo mío y de él estaba totalmente perdido. Pero yo tenía una esperanza. Y yo tenía, gloria al nombre de Jesucristo, la confianza de que Cristo iba a hacer algo en mi hogar, aleluya. Llegó un momento, tuve una tentación también grande. Y yo ya tenía más de 2 años en la iglesia. Y yo veía que no pasaba nada. Y decía, yo soy joven, ya tengo 24 años. ¿Y qué? ¿Me voy a quedar sola hasta viejita? Y mi esposo no cambia, sigue endemoniado, poder en la sangre de Jesús. Y yo decía, ¿y qué? ¿Yo toda mi vida voy a estar sola? Y dije, ya sé, una de mis tías, hermana de mi mamá, se fue para vivir a Argentina. Y se fue, estuvo un tiempo allí. Entonces yo me pude comunicar con ella, le escribí unas cartas, me respondió, me invitó. Y me fui, saqué mis pasaportes con mis hijos. Dije, bueno, me voy para Argentina, un tiempo nomás como para que mis hijos conozcan. Era una mentira del diablo. Una mentira del diablo porque me quería sacar de la casa del Señor. Comencé a sentir de que la hermanita, porque había una hermanita que vivía conmigo, que era la que me ayudaba, la que me empujaba a buscar a Dios. Y a veces me daba fastidio que ella esté en la casa. Yo decía, ¿quién será ella para que me diga lo que yo tengo que hacer o no? Yo soy libre, a mí nadie me tiene que mandar. Poder en la sangre de Cristo. Y comencé a descuidarme un poco. Y llegó un momento que yo dije, bueno, tomé la decisión. Y para comunicarme también con otro tío que era el que está en la empresa Ormeño, allí en Argentina, para que me vea lo de mis pasajes y yo pueda irme con mis hijos. Y estando ya haciendo todos esos papeles, ya todo eso, y yo le digo a la hermanita, le digo, me voy a ir a Argentina. Y ella me queda mirando y me dice, ¿qué te está pasando? Me dice, ¿qué te está pasando? Mira todo lo que tú has avanzado, María Rosa, todo lo que Dios está haciendo contigo. No seas tonta, ese es un engaño del diablo. Espérate un poquito más, me dijo, y Dios te va a dar una bendición. Espérate un poquito nomás, sé fiel un poco más y vas a ver cómo Dios te va a responder. Y de verdad sentí que esas palabras venían de Dios mismo. Y yo comencé a llorar ahí, a pedirle perdón a Dios. De verdad, Señor, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer, Señor? Comencé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Al poco tiempo hubo una convención en la ciudad de Lima. En ese tiempo el siervo, el pastor Ortiz, estaba con vida todavía. Y entonces él, en un culto misionero, me acuerdo que agarró la Biblia y comenzó a leer la palabra del Señor cuando dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, envía obreros a tus pies. Y comenzó a decir esas palabras de una manera pero tan pausadas, que cada palabra era como que era una espada que iba atravesando mi corazón y mi alma. Cada palabra que yo sentí me iba quebrantando todo mi ser. Él no terminó siquiera de decir esas palabras y yo quedé postrada de rodillas en mi lugar. Y comencé a llorar y comencé a sentir la presencia de Dios de una manera tan especial. Y una voz en mi oído que me dijo, yo tengo un propósito grande con tu esposo. Aleluya. Comencé a ver pueblos, comencé a ver chocitas, comencé a ver la sierra. Yo no dejaba de llorar. Me acuerdo que ese mismo día mi esposo me llamó. Y yo le dije, tenía una experiencia con Dios grande. Y Dios me ha dicho que tú le vas a servir, que tú vas a ser pastor. Él se comenzó a reír. Y como siempre decía, esta está loca. Seguía esperando nomás. Me acuerdo que un pastor fue a mi casa con su esposa. Y yo le comencé a enseñar las fotos de mi esposo, que él me mandaba de Estados Unidos. Y había una foto que él estaba con una camisita verde y una corbata. Y entonces el pastor agarró la foto y se puso a llorar. Y me dijo, María Rosa, tu esposo va a ser un siervo de Dios. ¿Cuántas promesas Dios me dio? Las cumplió. Al poquito tiempo nomás, recibí una llamada de mi esposo de los Estados Unidos, diciendo que había entregado su vida al Señor Jesucristo. Que había entregado su vida al Señor Jesucristo, que me amaba, que quería regresar conmigo, que tenía la necesidad de estar junto con sus hijos y conmigo. Cosas que antes no sentía, cosas que antes ya no le importaba nada, pero que ahora Dios había puesto ese amor en su corazón. Hablamos tanto, él también me decía, María, estoy sintiendo que camino sobre nubes, parece que estuvieran pisando nubes, me decía. Siento algo tan tremendo en mi vida, no sé qué me ha pasado. Y llorábamos y llorábamos y llorábamos, como que el diablo quería quitar esa bendición. Y por momentos, en otra oportunidad me llama y me dice, Mari, si tú te vienes mejor, ¿qué voy a hacer yo en el Perú? Tú sabes que ya no hay trabajo, que allá no hay las oportunidades que hay aquí en Estados Unidos. Y si tú te vienes, me pasó con su pastor. Y su pastor me dice, hija, yo puedo ir a recogerte. Anda arreglando tus papeles y yo te voy a recoger. Y yo le dije, no, pastor, le dije, Eugenio tiene que venir al Perú.
Porque la palabra de Dios dice, primero Jerusalén. Y Él tiene que dar primeramente testimonio aquí en el Perú. Primeramente a su familia, pastor. Primero Jerusalén, después Judea, después Samaria. Y el Señor se verá después hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y su pastor me dijo, sí, amén, hija, tienes razón. Amén. Y ya lo convenció para que él se viniera, porque había un temor todavía dentro de él, de qué cosa iba a hacer él aquí en el Perú, humanamente pensando. Ya ustedes saben cómo el diablo quiso destruir su vida, cómo quiso matarlo aún quemándose un motor del avión, porque él había agarrado uno de Los Ángeles a Miami, y el de Miami para Perú explote el motor. Y bueno, cuando él estaba viniendo, yo me acuerdo que él llegaba a 1 hora, toda su familia era mundana, toda su familia no estaba convertida. Tenía yo todavía ese temor, yo decía, Dios mío, claro que él está vino convertido, pero que no lo vayan a jalar para allá, si más bien que él lo jale para ti, Señor. Había todavía, porque la lucha sigue, hermano, la lucha sigue ahí, gloria al nombre de Jesucristo. Mis hijos lloraban, mis hijos todos los días oraban, todos los días, comida que comíamos, Señor, cambia a mi papá, Señor, tráelo a mi papá, Señor, que mi papá te conozca. Eso era todos los días, como decir, el pan de cada día, eso era el pan de cada día, porque en cada alimento, en cada oración, ellos oraban por su papá, siempre oraban por su papá, gloria al nombre de Jesucristo. Y me acuerdo que cuando llegamos al aeropuerto, y yo esperaba, como el vuelo se retrasó, él salió después en otro avión a las horas, me llamó, mi hermana de Estados Unidos está saliendo en otro vuelo, va a llegar a tal hora. No me pude comunicar con su familia por más que lo llevaba, pero yo sé que eso fue de Dios. Yo sé que Dios no permitió que su familia estuviera en el aeropuerto. Estuvieron a la hora que él iba a llegar, pero cuando dijeron que el avión había tenido un problema, se regresaron a sus casas. Y después, cuando yo ya había agarrado un poquito el sueño, me llaman y yo corrí, y a la justa también que llegué. Y cuando yo estaba ahí en la puerta, recuerdo que había un policía. Me dice, señora, ¿y a quién espera usted? Y yo le comienzo a testificar y a contar. Le digo, mire, le digo, Señor, Dios me ha hecho una obra grande. Yo soy una hija de Dios. Mi hogar estaba destruido y mi esposo se ha ido a los Estados Unidos y ahora él también se ha convertido y está viniendo. Señora, ¿verdad? De verdad, Dios ha hecho una cosa preciosa en mi hogar. Y el policía, uy, sí, señora, de verdad. Y así estaba, gloria a Dios. Y de repente yo miraba por la luna y me acuerdo que a la hora que él iba a llegar, yo me había puesto papelitos para hacerme un poquito de rulito. Porque, hermano, después de tantos años, él estaba viniendo a ver. Él no me había visto, no, ya sí, él me había dejado a mí mundana. Él me había dejado a mí con mi pelo cortito, con mis pantalones, pintada y todo. Y ahora me iba a encontrar con mi falda, con mi pelo largo y todo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me hago? ¿Qué me hago? Aunque sea para que me vea algo arregladita, Señor. ¿Qué me hago? Y me acuerdo que me puse unos papelitos así para hacerme un poquito de rulito. Y a la hora que él iba a llegar, yo estaba con mi rulito, estaba bonito. Pero cuando dijeron que había tenido un percance, entonces me regresé a mi casa, me eché a descansar. Y cuando llegué de nuevo, por segunda vez, ya no tenía nada. Gloria al nombre de Jesús, ya se me había bajado todo mi rulito, todo. Y decía, Dios mío, ahora cómo me va a ver, Señor, dame gracias, Señor, que no me vea fea. Y yo le pedí así al Señor, gloria al nombre de Jesús. Y cuando él estaba saliendo, gloria a Dios, yo me acuerdo que solamente ya estaban mis 2 hijos y mi mamá también creo que había llegado. Y cuando él sale y nos abrazamos, gloria al nombre de Cristo, fue algo tan precioso, llorábamos los dos allí. Y lo volteo a ver al policía que yo le había testificado y el policía estaba que se secaba las lágrimas. Gloria al nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor, aleluya. El Señor es muy misericordioso. Ahora tengo 24 años de casada y yo le digo delante de Dios, porque estoy aquí parada en el altar de Dios, que cada día lo amo más a mi esposo. Podemos comunicarnos, podemos conversar, podemos llegar a algún acuerdo. En mi casa ya no hay pleitos, en mi casa ya no hay lisuras, en mi casa ya no hay adulterio, ya no hay pecado, en mi casa hay paz. En mi casa hay amor. Y ese hogar que Dios me ha dado a mí, también te lo quiere dar a ti. Estoy viviendo una vida linda y hermosa con mi esposo. De verdad que puedo decir que somos uno. A veces cuando él se va siento que algo me falta. Y es algo precioso, hermano, de verdad, poder sentir un amor que solamente Dios puede poner en nuestros corazones. Cuando ya no había amor, cuando había odio, resentimiento, deseo de venganza, solamente eso había en mi corazón antes de conocer al Señor. En mi corazón había mucha amargura. Pero Dios no ha puesto amor para con mi esposo. A veces queremos que cambie el esposo, queremos que cambien los hijos, aleluya. Pero si Dios no cambia primero nuestros corazones, la palabra del Señor dice, cambiaré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne, dice el Señor. Y eso fue lo primero que me dijo cuando recién llegué a la casa de Dios. Gracias le doy al Señor por lo que Él ha hecho en mi hogar, por lo que Él ha hecho en mi vida, porque Él es bueno. Gracias a Dios, aleluya.